a todos. Les doy la bienvenida al 31º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Juan Carlos Pacheco y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre los hechos que rodearon la vida de Jorge Luis Borges. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. Este ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que, con mucho esfuerzo y por interés del público, se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a Fundación Cívico Republicana, Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de estos homenajes. Propio de una de las ciudades cosmopolitas más importantes de América Latina y receptor del conocimiento de una cantidad incalculable de obras, queda pequeña aquí cualquier introducción en comparación con lo que significó la figura de Jorge Luis Borges para nuestra patria. Como mencionamos al inicio, fue gestado en la ciudad de Buenos Aires, en el ocaso del siglo XIX, del suburbio de Palermo, Buenos Aires, aunque de equipaje muy ligero, ya que desde su infancia temprana divagó por el viejo mundo, ampliando sus cánones de conocimiento en lengua inglesa, una herramienta que lo impulsó como catedrático luego en su adultez. Hijo de un experimentado escritor, Jorge Guillermo, y una sobresaliente traductora, Leonor, era natural que su talento, en materia literaria, floreciera a lo largo de su vida. Toda esta genialidad preexistente, junto con un siglo XX por lo menos interesante, fue lo que decantó en uno de los exponentes culturales más importantes que dio nuestro país. Recordemos que desde una perspectiva interna, Borges pudo observar la construcción de nuestro país, desde la puesta en marcha del sufragio universal, con Alay Sáenz Peña, hasta la vuelta a la democracia post-proceso de reorganización nacional. Por otra parte, poniendo la lupa en el plano global, Borges fue testigo de los grandes procesos políticos de la centuria pasada: guerras mundiales, totalitarismos, bipolaridad este-oeste, crisis del petróleo y hasta una incipiente globalización. Es en esta amalgama de acontecimientos donde nuestro homenajeado del día de hoy dejó huella en nuestra historia, así que procederemos con su debido homenaje. Para este homenaje tengo el agrado de presentarles a los siguientes disertantes. Ellos son Carlos Víctor Alfaro, profesor de filosofía, con estudios realizados en el área de formación docente en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Y Andrés Canseco Garbizu, abogado, filósofo, escritor, miembro fundador del Colegio Abierto de Filosofía, ejerciendo actualmente el profesorado dictando las materias de filosofía y pensamiento de crítico. Ejerce también el periodismo de opinión en el diario El Laberinto. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición para cada orador, tendrá 20 minutos con la posibilidad de extenderse 5 minutos más. Bien, entonces, para dar comienzo a esto, le damos la palabra a Carlos Víctor Alfaro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? No sé si se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Bien, yo había preparado algunas notas, más bien algo breve, de 20 minutos, se refiere a Borges sobre el determinismo y la libertad. Si bien es cierto, el tema es muy amplio en la literatura de Borges, tratar de dar un breve paneo al respecto.
Borges reconocía que no podía presentar fundamentos metafísicos u ontológicos para legitimar el libre albedrío, y que la libertad bien podría ser una ficción de nuestra voluntad de vivir. Es decir, nos aferramos a esta ilusión para seguir de pie, con vida, buscando aquello que supuestamente nos hará felices, pero que nunca alcanzaremos. Aquí se puede ver, si bien es cierto, no es un término que esté muy en boga, la influencia de la filosofía de Schopenhauer sobre Borges. Por otro lado, Borges, así como reconocía que era más bien el libre albedrío era una ilusión, sostenía que el universo parece un diseño inteligente que responde a un plan. Las cosas no son absolutamente arbitrarias, al menos observamos que hay cierta regularidad en el universo. Hay 4 estaciones, la vida consta de etapas regulares: nacimiento, niñez, juventud, etcétera. Y nosotros bien podríamos ser parte de ese plan, nosotros los seres humanos, y nuestros actos serían entonces una determinación que se corresponde con ese diseño inteligente. Seríamos una parte de un diseño inteligente, aunque no lo conociéramos a la perfección. Ahora, por otro lado, y en una conferencia, cito una conferencia del 23 de septiembre, perdón, de 1985, Borges nos decía, cito: yo creo que el libre albedrío es una ilusión necesaria. Es decir, tenemos que pensar que elegimos. Posiblemente seamos piezas, pero tenemos que pensar que somos los jugadores que mueven esas piezas. Es decir, yo creo que si a nosotros nos dicen que desde el momento en que nacimos hasta ahora hemos sido meros títeres, disculpen, hemos sido meros títeres, hemos estado obligados a hacer lo que hacíamos, no por la voluntad de un Dios, sino bueno, con la suma infinita del tiempo pasado, lo aceptamos, lo aceptamos. Pero si nos dicen que en este momento estamos trabados, que somos determinados, nos rebelamos y basta con eso, basta con esa ilusión del libre albedrío para suponer que somos libres. Y quizás la ética requiera que creamos en el libre albedrío, porque bueno, si nos mueven, no podemos ser culpables, no merecemos, desde luego, castigo ni recompensa. Pero yo vuelvo a eso. Creo que el libre albedrío es una ilusión necesaria de cada instante, pero espontáneamente nosotros tomamos esa decisión en cada momento, más allá de las discusiones abstractas. Es decir, nos sentimos nosotros libres. Quizás baste con ese sentimiento de libertad y algún día sabremos, o quizás nunca sepamos, si hemos sido libres o no. Bien, fin de cita. Aquí resalto 2 puntos. Primero, podemos aceptar que somos determinados, es decir, que todas nuestras acciones, pensamientos, deseos son producto de una relación causa-efecto ajena a nuestra voluntad. Pero nadie aceptaría realmente aquí y ahora que le dijeran que lo que está pasando en este instante es en realidad producto de una causa, sea inteligente o no, que no sea su propia voluntad espontánea. Ninguno de los presentes aceptaría que su reconocimiento o rechazo del libre albedrío es una determinación tomada por otro que no fuera por él mismo. Todos hablamos de decisiones personales. Ya el hecho de pensar o decidir si soy libre o no es concebido como un acto de libre albedrío. Y agrego que la postura de un determinista sería inconducente en esta discusión si un determinista, por ejemplo, replicara mi postura y dijera que mi concepción sobre el libre albedrío es en realidad producto de una determinación cultural, que yo soy determinado por factores sociales que me llevan a sostener que soy libre. Mi respuesta sería una pregunta en realidad. Sería, ¿por qué me lo dice? O sea, desde una concepción determinista, no tiene sentido que intenten desmentir la afirmación de mi libre albedrío, porque supuestamente estoy determinado a pensar que soy libre. No tiene sentido pedirle al otro que revea su postura si se sostiene que está determinado a pensar de cierta manera. En segundo lugar, y conectado con lo antedicho, la ética no tendría fundamento alguno si estamos determinados.
Solo si nos asumimos libres podemos pensar que merecemos un castigo o una recompensa por nuestras acciones. A nadie se le ocurre llevar a juicio un animal, un vegetal o una roca por un daño que haya ocasionado, al menos no actualmente. No le atribuimos libre voluntad a ningún ente que no sea el ser humano. Solo una voluntad libre y racional es pasible de alabanza o reproche por sus acciones. Como ya había señalado, Borges tampoco puede fundamentar la realidad del libre albedrío más allá de suponerla una ilusión necesaria. Pero tampoco sabemos si estamos determinados o no a pensar y actuar de cierto modo. La demostración que precisa el partido determinista, por llamarlo de alguna manera, es el conocimiento pleno de la cadena de causas y efectos del universo. O sea, la cadena completa de causalidades. Nuestra ignorancia acerca de la constitución del universo, que no nos permite establecer si es un cosmos ordenado o un caos en el que buscamos constantemente falsas regularidades, es un punto débil para el partido determinista. Hasta aquí, ¿me van escuchando? Perfecto. Suponemos un origen y un orden, una regularidad. Borges, que era lector de Hume, lector asiduo de Hume, sabe que las regularidades que hemos observado en el pasado no garantizan que se produzca a futuro. Las leyes naturales, leyes entre comillas, que decimos conocer, en realidad son producto de observaciones hechas en el pasado, que no nos garantizan que los fenómenos acontezcan bajo la misma ley, entre comillas, en el futuro. En su ensayo Nueva refutación del tiempo, Borges se refería al filósofo escocés David Hume cuando sostenía que los hombres nos angustiamos ante el caos del universo que vivimos. Nos encontramos repentinamente existiendo en este universo y nos angustia pensar que no tiene una regularidad, no tiene un plan. Borges rescataba un párrafo del libro quinto de Diálogos en lo concerniente a la religión natural de Hume, que lo cito: el mundo es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil que lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente. Es obra de un dios subalterno, de quien los dioses superiores se burlan, es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada que ya se ha muerto. Fin de cita. O sea, esa sensación que tenemos, que en realidad el universo no está bien construido muchas veces, que la contingencia lo domina y que las regularidades que encontramos o son pocas o en realidad son un producto de nuestra imaginación. A mí en lo personal a menudo me ha llamado la atención que Borges le adjudicara cierto valor a la obra de Lovecraft, que era un escritor de relatos de terror sumamente macabros y que publicaba muchos de ellos en una revista llamada Weird Tales, que no es para nada una publicación académica, y sin embargo su amor por Lovecraft le hace dedicarle uno de sus cuentos, There Are More Things, en el libro de arena del año 75, y en ese cuento el protagonista sospecha que el nuevo habitante de la casa de un tío fallecido no es de este planeta, aunque sí piensa que viene de un lejano confín del universo. Prácticamente no conocemos nada del universo, así que es posible. Una noche se atreve a entrar a la casa furtivamente, y la frase final del protagonista del cuento de Borges es una copia, robada, digamos, de una frase de un cuento de Lovecraft. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos. El determinista, a diferencia de los personajes de Lovecraft y Borges, teme abrir los ojos y encontrarse con un universo caótico e incomprensible. Prefiere pensar que todo ya ha sido preestablecido y que él conoce el futuro. Por denominarlo con una expresión que está muy en boga en la actualidad, es su zona de confort. No porque sea feliz en su resignación, sino porque prefiere pensar que ya está todo dicho antes que sufrir la angustia ante lo desconocido. Los hombres crean estrategias para sostenerse en su zona de confort. La teología, la metafísica,
que para Borges son ramas de la literatura fantástica, son especulaciones que sirven como una tentativa para dar cuenta de un universo que no conocemos. Se parte de una hipótesis indemostrable que luego es transformada en, entre comillas, un hecho. Que haya una causa primera que sea causa de sí misma, que la realidad sea material o inmaterial, que nuestra realidad sea el sueño de alguien, etcétera, son hipótesis indemostrables, incomprobables, pero transformadas en principios lógicamente necesarios para quienes temen reconocer que no saben. Consecuente con su escepticismo acerca de estas ficciones metafísicas, también Borges piensa que la concepción de categorías es arbitraria y carece de un fundamento último que no sea el mero capricho. Citando a los sabios de Tlön en el cuento de Tlön, Uqbar Orbis Tertius, un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Esto significa también que colectivos como clase social, nación, pueblo, sociedad y demás son ficticios, pues parten de la observación de un elemento aleatorio al que le adjudican primacía sobre el resto. Por ejemplo, nuevamente un cuento de Borges, El Congreso del Mundo, también en el Libro de Arena del año 75, encontramos los autodenominados representantes del mundo, no saben bien a quiénes representan. Por ejemplo, hay un personaje, es una mujer noruega, que forma parte del Congreso, no sabe si representa o a todos los noruegos, o a las mujeres, o como su trabajo era también el de secretaria, si representa a todos los secretarios. Según Borges, en una entrevista a la revista Siete Días en el año 73, cito, yo creo que solo existen los individuos, todos los demás, las naciones y las clases sociales, son meras comodidades intelectuales. Fin de cita. Es decir, primero creamos estas ficciones literarias, luego queremos pensarlas como entidades que subsisten por sí mismas. Hacemos de nuestras abstracciones una realidad imperturbable. Exigimos que el terreno se amolde al mapa que hemos dibujado. Como el mismo Borges se preguntaba en una entrevista en el año 84, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Argentina, por ejemplo? ¿Cuántas Argentinas hay? Hay muchas, varias, según cuántas personas hay, cuántos puntos de vista hay. O en otra entrevista que Borges decía que gustaba de coleccionar patrias, Argentina, Uruguay, Suiza, Inglaterra, entre otras, y descreía de las fronteras y los países. Pero decía que desdichadamente para los hombres, el planeta ha sido parcelado en países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de una mitología particular, de derechos, de agravios, de fronteras, de banderas, de escudos y de mapas. Mientras dure este arbitrario estado de cosas, serán inevitables las guerras. Fin de cita. Las naciones, los países, se construyen en divisiones arbitrarias. Luego se legitiman con la construcción de una mitología particular. Próceres, batallas, legitimaciones. La historia oficial que justifica por qué somos mejores que los demás por haber nacido en un lugar aleatorio del planeta. Lo más nefasto de doctrinas como el marxismo, el fascismo, el nazismo, sea tal vez que nos imponen criaturas de la imaginación a la cual debemos amoldarnos. Debemos actuar una obra que para los intelectuales orgánicos del marxismo o del fascismo ya ha sido escrita, ya tiene un fin. Se enojan con nosotros si no representamos el papel que ellos piensan que deberíamos actuar. Por ejemplo, el desclasado aparece como ese individuo que no obedece los patrones de la clase social a la que supuestamente pertenece, o entre comillas desviado es aquel individuo que no se comporta según rasgos, entre comillas, raciales, desenvueltos en un folk, en un pueblo. De todas las ficciones que Borges ve con horror, la que más le inquieta es el Estado. Cito a Borges en una entrevista. Se empieza por la idea de que el Estado se debe dirigir todo, que es mejor que haya una corporación que dirija las cosas y no que todo quede abandonado al caos, a circunstancias individuales. Y se llega al nazismo o al comunismo, claro. Toda idea empieza siendo una hermosa posibilidad y luego, bueno,
cuando envejece es usada para la tiranía, para la opresión. Esta ficción ya nace de otra. Perdón, fin de cita. Esta ficción, la del Estado, ya nace de otra, la sociedad. El mero agrupamiento de individualidades ha sido convertido en un sujeto con vida propia que se llama sociedad. Lo que la sociedad establece debe seguirse no como una ley descriptiva, no como una descripción de rasgos culturales, sino como una ley taxativa, como una norma. Es decir, lo que comienza siendo una descripción de hábitos que los hombres compartimos, deviene una norma de conducta que debe ser acatada por todos los individuos. La sociedad exige un cuerpo, un ente, que haga cumplir estas normas, y nace así lógicamente el Estado. El Estado nace como un grupo de individuos que deben hacer cumplir ciertas normas, pero degenera rápidamente en un sujeto colectivo que se arroga una historia oficial que lo legitima, un cuerpo de leyes que siempre va en franco crecimiento, una institución educativa que sirve de adoctrinamiento de los individuos más jóvenes, y obviamente un cuerpo de hombres armados que nacieron en primera instancia para defender su soberanía territorial, pero que termina cumpliendo más bien la función de cuerpo de policía. El Estado reproduce un credo, una religión de hombres para hombres, sin Dios más allá del humano. La nación, que es la patria, entre comillas, que debe ser adorada. La religión civil de la que hablaba Rousseau, y que Borges pareciera aborrecer, aunque él amaba Ginebra y celebraba el desinterés de los suizos por el Estado. La esperanza de Borges se cifra en un futuro lejano, en el que la figura del Estado sea descartada por los hombres para alimentar su individualismo. En otro cuento del libro de arena, Utopía de un hombre que está cansado, el protagonista se encuentra en el futuro y se le comunica. ¿Qué sucedió con los Cito, ¿qué sucedió con los gobiernos? Según la tradición, fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura. Y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad, sin duda, habrá sido más completa que este resumen. Fin de la cita. Para finalizar, y tal vez en este punto, Borges nos regala su mirada más optimista con respecto a los argentinos. Ya en Evaristo Carriego, que era una obra de año 1923, el escritor sostenía que el argentino se identifica más con el gaucho o el compadrito que con un soldado uniformado. No siente identificación con el Estado como lo siente el europeo o el estadounidense. El argentino es un individualista y este rasgo, que muchas veces es criticado y hasta vivido con culpa, es una cualidad que marca la resistencia del argentino frente al Estado, la masa, la sociedad. Bien, eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Recuerden que pueden ir dejando sus inquietudes y preguntas para los oradores en el chat de la plataforma. Y le damos la palabra ahora a Andrés Canseco Garbizo. Buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, agradecerles por la invitación, agradecer al Club de la Libertad. Siempre es gratísimo hablar sobre Borges y en este caso por hacerlo junto a ustedes también es una experiencia muy, muy interesante. Voy a tomar algunas ideas que tenía preparadas para hoy relacionadas a dos temas que están vinculados uno al otro. Uno tiene que ver, por supuesto, con el carácter universal de la obra de Borges, tanto en tiempo como en espacio, en ambos. Está relacionado también el tema de la vigencia. Y el segundo ya tiene que ver con algo que ya comentaba Carlos, que es la importancia filosófica de la obra de Borges y algunas reflexiones que emergieron, que pueden emerger de sus diferentes relatos, de sus poemas y por supuesto del ensayo, que también lo comentaré más adelante. Lo primero en el tema del carácter universal de la obra de Borges es, pienso yo, que existe una retroalimentación muy singular, porque además de poder
tomar diferentes escenarios o diferentes lugares geográficos, valga la redundancia, del orbe, como puede ser, qué sé yo, todos imagino que la gran mayoría puede enumerar decenas de sitios en los que Borges desarrolla sus obras, desde lo que va hasta el Lejano Oriente, el Medio Oriente, acá lo que pasa en América, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre, qué sé yo, en la Grecia antigua. O sea, geográficamente es básicamente una lectura que se puede hacer del orbe muy interesante. ¿Por qué? Primero, porque obviamente esto aporta una creatividad, aporta una lucidez, pero además un elemento de erudición que enriquece la obra y que, como vamos a ver más adelante, voy a tratar de explicarlo más adelante, hace que esta obra complejice sin volverse un barroco de esos pesados que tanto a veces criticaba Borges, sino más bien que lo enriquezca para que se pueda generar a partir de ella ciertas reflexiones. Eso en cuanto a espacio en cuanto a lo geográfico, pero también está el asunto de los temas. Fíjense que, y mencionaba algunos de los relatos, Carlos, previamente, pero si podemos hacer una enumeración de los temas, nos vamos a encontrar que problemas como la muerte, la soledad, las cuestiones metafísicas, inclusive lo que tiene que ver con la obsesión humana, la infamia, el crimen, también cuestiones religiosas, están entremezcladas y juegan dentro de ese ajedrez, otro elemento que también es tomado por Borges en varias ocasiones, de una manera demasiado hábil, demasiado inteligente como para que el lector salga, partiendo desde mi opinión personal, no solamente con el asombro de cómo se ha podido componer un relato X o un poema X, sino además con la posibilidad y con la invitación a reflexionar y pensar filosóficamente. A ver, cuando uno es más joven y empieza a descubrir estos cuentos, nota que hay grandes escritores que a uno lo pueden deleitar, pero son contados, sobre todo en la época de la juventud, los que a uno lo dejan con esa opción de antes de pasar al siguiente cuento o al siguiente libro, a ver, me tomaré unos minutos para ver qué acabo de ver, qué me acaba de dejar este hombre, este autor, y que me permite a mí ver de diferente cosa aquello que yo daba por sentado. Y eso, por eso es lo que se vincula con lo que decía, con el despertar de estas reflexiones filosóficas. Antes de que se me olvide el asunto de los temas y de lo geográfico, hace unos minutos Carlos mencionaba el asunto de la relación de Lovecraft con Borges, pero no fue solo Lovecraft. Pienso también en lo que pasa con Bradbury. En el prólogo de Crónicas Marcianas, Borges escribe incluso: ¿qué ha hecho este hombre de Illinois? Me pregunto, para que al cerrar las páginas de este libro, la conquista de otros planetas me llenen de terror y de soledad. O sea, uno podría imaginarse, si revisa la obra borgiana, pensar en el horror cósmico como algo que le asentase, pero él mismo lo pone. O sea, como digo, la riqueza está ahí, en esa retroalimentación, como decía, con el universo y con cada lugar. Ya yendo un poco más al tema al asunto de los temas que ya mencionaba hace rato, hay un libro que me parece muy, muy importante, y también lo mencionaba Carlos, que es el Informe de Brody. ¿Por qué? De repente no es el libro más conocido, tiene relatos muy, muy buenos, pero además este libro que juega a salirse un poquito de lo que estaba ya más establecido en Borges, que era el tema de lo fantástico. Los relatos del Informe de Brody podrían pasarle a cualquiera de nosotros sin necesidad de que aparezca la fantasía. Obviamente con las circunstancias temporales y espaciales, pero lo que ocurre, por ejemplo, en un cuento que es El Indigno, el tema del honor, el tema de lo que pasaba con la intrusa, inclusive Guayaquil, que aporta un componente histórico que tiene que ver con las famosas cartas de Bolívar y San Martín. Entonces, este tipo de relatos que contiene el Informe de Brody permite que uno ya no tenga que despegar hacia el elemento fantástico para poder reflexionar sobre algo. Cito, por ejemplo, recupero, por ejemplo, el tema de lo que decía, del indigno. Cuando un hombre, en este caso un jovenzuelo, como en ese cuento, es depositario de la confianza de sus congéneres. Es cierto, para un delito,
pero él es depositario de la confianza, y en el cuento, en lo que ocurre al final del relato, es que él es quien los delata frente a la policía. Entonces, eso sin duda es un ejercicio de reflexión ética muy importante y muy interesante. No es casual que, por ejemplo, estos relatos se puedan, no siempre, pero en muchas ocasiones, aplicar a diferentes ejercicios filosóficos, en clases de filosofía, sobre todo en colegio o en espacios en los que recién se está iniciando, son muy interesantes para realizar ejercicios con los estudiantes. ¿Por qué? Porque los ponen en una situación que, si bien es literaria, es cierto, no excede, o sea, no excede la barrera de lo irreal. Podría, repito, pasarle a muchas de las personas, y que por eso tiene esa riqueza. Fíjense además el asunto de otros temas filosóficos que vale la pena recuperar. El asunto del tiempo. No hay que olvidar, por ejemplo, este libro que es Historia de la Eternidad. No es el único, pero en este se desarrolla el asunto del tiempo, de la eternidad. Es cierto, recopilando algunas visiones que tenían algunas culturas y algunos autores. Está inclusive ahí la referencia a Nietzsche con el eterno retorno, pero igual son cuestiones que en determinado momento a un individuo pueden generarle no solamente cuestionantes, sino además formas de concepción. Obviamente es como este ejercicio que siempre hay de la literatura como una puerta de ingreso a la filosofía. Claro, pero acá lo que pasa es que Borges es una puerta, pero es de esas puertas gigantes y elegantes que da gusto cruzar. No está mal entrar por la puerta trasera, o a veces hasta entrar por la ventana, pero si uno puede ingresar por una puerta casi majestuosa y llena de erudición, bueno, está la obra de Borges. Y claro, y esto también tiene un doble, una otra cara en la moneda, que es que esto exige al lector, o sea, exige que el lector a determinada edad o con determinado conocimiento tenga que conocer a estas figuras o tenga que conocer ciertas cosas para poder entender parte de sus textos. Por ejemplo, si un texto o un poema se está hablando de Schopenhauer, viene ahí la posibilidad de que un lector que no conoce a Schopenhauer mínimamente no entienda a qué se está refiriendo Borges. Entonces, la otra cara de esta retroalimentación, vuelvo a usar la palabra que utilizaba en la primera parte, es que exige al lector eso. Exige al lector que no quiere decir investigue porque suena formal, pero sí que busque, que se mueva dentro de los laberintos borgianos para poder encontrar a qué se refiere. Insisto, más allá de lo que es la calidad narrativa. En cuestiones metafísicas, por ejemplo, ocurre lo mismo. Pienso, por ejemplo, en este gran cuento llamado El Milagro Secreto, que seguramente muchos habrán disfrutado, esta relación singular entre el hombre que va a ser ejecutado y Dios, al que le pide tiempo, vuelve a aparecer el dilema del tiempo, para poder terminar la obra que tenía en mente. Bueno, logra consensuar con Dios ese milagro para que pueda terminarlo solamente en su mente y luego procede a la ejecución. Es una relación de singularidad metafísica, teológica también, por supuesto, pero con ese carácter que también mencionaba Carlos, la singularidad, el individuo. No es que el universo sienta enteramente que se ha detenido el tiempo, sino es solamente el personaje para quien Dios le ha concedido ese milagro. Claro, y como les digo, la primera vez nosotros tenemos algo bueno y algo malo, que es que ya hemos podido leer esto y hemos perdido entre comillas, la capacidad de asombro. Porque la primera vez que uno lee estas cosas se llena de asombro. ¿Y qué es, sino el asombro, uno de los estados necesarios para la filosofía? El día que descubrimos ciertos relatos, ciertos poemas o ciertos fragmentos borgianos, nos hemos llenado de asombro. Obviamente nosotros ya lo hemos perdido porque ya lo hemos leído, pero imagino y pienso en aquellas personas que todavía pueden descubrir la obra, que van a encontrarse con estos estados de asombro muy fértiles para la producción filosófica. Y por supuesto, claro, ahí entrará este dilema si la filosofía puede entrar otra vez a hacer ese ejercicio de la Torre de Marfil en el que todo tiene que ser formal, todo tiene que ser bien estructurado, o es más una experiencia literaria, una experiencia de vida, inclusive como
como se da con el caso de Borges. Entonces, ahí me parece que no quiero decir la contribución, porque realmente no lo veo con esa mirada, pero sí el efecto, de que se hablaba de causa y efecto, el efecto de la producción, de la amplia producción de Borges es muy grande. La gran, ¿cómo decirlo así? La gran importancia, insisto, que sobrepasa, que desborda la literatura, el placer de leer a Borges está en este tipo de cuestionantes, en este tipo de intento de respuestas que podemos dar. Y fíjense, el mismo Borges, de alguna manera, con tantas anécdotas que él ha tenido y con tantas cosas que él pudo manifestar, deja esa impronta. En esos episodios, por ejemplo, está cuando se le pregunta a Borges qué libro se llevaría a una isla, y uno de los que menciona es la introducción a la filosofía de las matemáticas del gran Bertrand Russell, y menciona que él lo haría para poder leer y releer. Pero podríamos aventurarnos un poco más y decir que ese tipo de libros, lo que hacemos cuando los estudiamos por primera vez es leerlos, releerlos y comprenderlos. Y es más, si uno tiene la suerte de poder enseñar y dar clases, también podríamos añadirle explicarlos. Pero en ese sentido está una labor de búsqueda y rebúsqueda filosófica, porque yo puedo quedarme con un texto muy bueno de cualquier otro autor y recordar y recomendárselo a mis amigos, recomendárselo a mi familia, y tal vez no vuelva a ese texto, tal vez no lo vuelva a leer, tal vez me haya dado demasiado en determinado momento de la vida, pero lo que pasa con Borges es que sí se puede retornar a Borges. Es como que él mismo diría, recordando a Heráclito, la figura de volver, porque nuestras transformaciones en los ciclos de nuestra vida, en nuestros estados, o hasta nuestros reencuentros con nosotros mismos, como él mismo que generaría en uno de los cuentos más conocidos, son ejercicios que también nosotros nos podemos pensar. Cuando pensamos en el otro, nos diríamos, ¿qué pasaría si nosotros nos encontráramos con nuestras versiones más jóvenes o con nuestras versiones más adultas para jugar con la narración? Es hasta un elemento lúdico. Claro, uno dice, a diferencia de lo que pasa con Cortázar, en veces no pareciera que jugase, pareciera más el manejo del tiempo y de la filosofía y de la erudición con una maestría enorme, más que con un juego. Pero la verdad es que sí es un juego diferente. Es un juego, como les decía, de maestría con todas estas cosas que nos asombran, que después pueden hacer que uno diga, ¿qué acabo de leer? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de descubrir? O en todo caso, ¿qué acabo de redescubrir? Y en ese aspecto, insisto, hay mucho de lo que se puede obtener. Insisto, la enormidad de la obra, la cantidad de temas, la cantidad de escenarios, como decía hace tiempo, la cantidad de tiempos, incluyen también cuestiones que, aunque no son tocadas de manera directa, lo ha desarrollado también muy bien Carlos, que es el asunto de la relación del individuo con los otros. O sea, nosotros podemos, ya que estamos hablando en cuestiones políticas, mencionar que es algo, un acercamiento hacia ciertas ideas políticas que Borges no se ocupó de manera profunda, pero están. Y hay aquí un cuento que me parece clave, que es el Congreso. El Congreso es un cuento que nos puede hacer pensar acerca de cómo se establecen estos sistemas de gobierno, estos parlamentos, quién puede manejar el problema de la representatividad, por qué, a ver, cuál es la mejor manera de gobernar a los hombres, etcétera, etcétera. Y siempre está, vale la pena mencionarlo también, este dejo de ironía bastante fina, bastante interesante. Por ejemplo, en el mismo Congreso hay una línea que es muy interesante, y uno como boliviano puede reírse, no tiene ningún problema, que es el tema de que el representante del Congreso boliviano no quería tratar nada hasta que no se solucione el tema del mar. Obviamente habrá gente que se ofende y gente que lo tomará con humor porque es real. Entonces, me parece que en esos episodios, en esos fragmentos, ahí está como, por usar un término, como válvulas de alivio de toda esa erudición que nos dejan
la posibilidad de bajar un poco esa carga y luego volver a leerle y a tomar con seriedad el asunto, sin dejar de ser algo lúdico. Para no extenderme mucho, porque de verdad podríamos pasar mucho tiempo y todavía tenemos bastantes minutos para conversar con las opiniones de las personas. Yo pienso que acá el emerger de las reflexiones filosóficas borgianas no creo que haya sido una intención manifiesta. Pienso que se debe primero a la complejidad, lo decía, la complejidad bien manejada, se debe a la cantidad de temas, a la erudición borgiana y por supuesto a la voluntad, a la voluntad que puede tener el lector, porque, a ver, si nosotros estamos acá en el Club de la Libertad es porque apreciamos la luz de la libertad, de decir, ok, yo disfruté del cuento, pues me quedo ahí. No, lo disfruté, me encantó este personaje, pero eso se quedó ahí. Pero nuestra invitación, nuestra debilidad de perdernos, repito, en ese laberinto borgiano, es tal vez seguir dando vueltas en él con una finalización que no encuentre respuestas, que nos devuelva a la misma esquina del laberinto, pero con una sonrisa de por lo menos habernos preguntado un poquito más. Y pienso que en espacios como este, que más bien felicito y saludo al Club de la Libertad, vale la pena realizar, de poder siempre cuestionar, no solamente a esa enorme y compleja realidad que tenemos como la sociedad y la política, sino también a nosotros mismos. Muy bien. Muchas gracias, Andrés, por tu exposición. Bien, vamos a abrir entonces las inquietudes del foro. Hay una pregunta, una inquietud que plantea Vicente Guerrero para ambos oradores, ¿sí? Es la siguiente. Dice, existen varios Borges. Ustedes nos están presentando al Borges filósofo, pero ¿hay un Borges donde su obra es para un público que no sea intelectual o filósofo? ¿Y por qué y cuál es la razón por la cual Borges fue anatemizado y desechado como un autor nacional? ¿Quién desea responder primero? ¿Carlos o Andrés? Creo que el micrófono de Carlos está desactivado. Sí, Carlos, tu micrófono está muteado. Ahora sí. Ahí está, disculpen. En el caso de la segunda pregunta, ¿por qué Borges fue dejado de lado? Creo que es el contexto de la literatura argentina, más que todo, de pasar de ser el centro de atención del... ¿Se escucha, no? Sí. Sí. Del mundo literario argentino, prácticamente ha sido negado. Imagino que también, así creo que hay que probar respuestas, no hay una que pueda ser cierta, unívoca, pero imagino que también hay una cuestión política. Borges no se enroló, digamos, en el progresismo argentino, que fue lo que llevó a algunos autores como Cortázar o Sábato a ser más tenidos en cuenta. Borges siempre se mantuvo una línea, digamos, más liberal. Incluso en un momento también dice que él declara que no era liberal, sino que él era más bien conservador. Aparece como un hombre de ideas anacrónicas y es rechazado en gran parte, creo que por la intelectualidad de la opinión pública argentina. Algo que a Borges tampoco le preocupaba mucho. Él sabía que era objeto de ese rechazo y realmente nunca le importó. No sé si eso contesta en parte. Bien, Carlos, gracias. Andrés, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quisiera responder a la pregunta superior que menciona Sí. por qué hay un Borges donde sobra, no es para un público que no se considere, que no sea intelectual y filósofo. Por supuesto, claro que sí. A ver, uno no necesariamente tiene que estar angustiado por los problemas existenciales o por los problemas metafísicos para disfrutar a Borges. Lo que yo mencionaba, y para aclarar un poquito, es lo que se desprende de esa producción. Obviamente uno puede leer por el placer enorme, y eso está buenísimo con cualquier autor, y disfrutará seguramente la poesía borgiana sin ningún problema. Uno podrá recuperar inclusive los pocos poemas que tienen que ver con el amor, como El Amenazado, y no tener ninguna disrupción filosófica. Pero sí pienso que para quienes tienen estas inquietudes,
es una fuente muy, muy interesante. Más allá de quedarse con con algún fragmento o una cita que está buenísimo siempre está buenísimo recordar siempre citas de Borges, permite ver cómo es posible que dentro de la mente humana se pueda utilizar, o mejor, que esta mente humana que fue Borges haya podido utilizar ese lenguaje y esa manera de contarnos historias o de expresar ideas para poder trascender en un pensamiento filosófico. Que insisto, volvemos a lo mismo, será un ejercicio libre, no es una imposición, no es un requisito que hay que ponerle check, haber leído a Berkeley, o que también menciona Borges, o haber entendido a Heráclito o a Schopenhauer. No, simplemente como les digo, es básicamente una invitación subrepticia que hace Borges para para presentarnos a estas ideas o a estos pensadores, pero pienso que también se puede disfrutar sin ningún otro problema. Y eso también está, porque uno tiende a ver al Borges global, pero si uno pudiese hacer o en otro momento, en otro espacio, una diferenciación de sus épocas y de sus obras, no habría también, mejor dicho, habría muchos estilos que maneja, muchos subestilos que maneja dentro de sus obras. Muy bien, gracias Andrés. Hay una pregunta que hace a ambos, Fernando Solanet, dice, ¿cuándo, dónde y en qué circunstancia dijo Borges, la patria es el otro? Si es que lo dijo, dice, no me suena coherente con su pensamiento cosmopolita. No recuerdo que se dicho eso. Yo por lo menos no lo registro. No recuerdo que se dicho eso. Bien, Andrés. Disculpen. No recuerdo la verdad exactamente si lo menciona, pero sí hay ya que se menciona el tema de la patria, a ver, sí es que Borges lo menciona, y Borges menciona también el asunto de la historia, de los legados y demás, pero como también explicaba Carlos, no es una perspectiva determinista o peor aún histórica total, donde el peso de la historia de la patria caiga sobre el individuo, al contrario, son símbolos, son elementos que uno toma, son recuerdos que uno toma y que están, que forman parte de uno, pero no son cuestiones impuestas o identitarias que sí o sí tengan que estar. Y bueno, pasa con el mismo caso de Borges en su vida, la herencia que mezcla a su abuelo con el tema de la gloria, de haber muerto y demás. Sí, por supuesto, como nosotros seguramente no nos legaría por los oficios que hubiesen tenido nuestros antepasados, pero no creo que se pueda tomar como un elemento patriotero o nacionalista, al contrario, justamente porque si uno lo confronta con la obra, con la riqueza de los personajes, de los espacios, de los tiempos, hay más bien, yo diría, hasta una especie de antídoto contra un exceso nacionalista. Gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta a ambos, de Guillermo Oscar Núñez. Dice, ¿qué piensan? ¿Puede decirse que el anarquismo, que siempre defendió Borges, puede ser una posibilidad, no alternativa, una posible realidad? Sí, a ver, Borges, el padre ya era anarquista, Borges se reconocía, se reivindicaba también como anarquista. En algunas de las últimas entrevistas en los años 80, él decía que conservaba, sí, la esperanza muy a futuro, es lo que venía diciendo, que los gobiernos perdieran el apoyo popular, pero no gobierno de un partido específico, sino esta estructura, digamos, elaborada, digamos, de un ejecutivo que supuestamente nos dirige, fueran perdiendo el apoyo de los individuos de la sociedad y entonces se abrieran algún futuro muy lejano las puertas de una posible sociedad anarquista, si quieren verlo de esa manera. Pero en el corto plazo, cuando se refiere ya al siglo XXI, él en realidad era muy pesimista al respecto, él pensaba que la intromisión del Estado iba a seguir creciendo y que la gente lo aceptaría pasivamente por mucho tiempo hasta que comenzara a perder, por decir de alguna manera, fe en este mecanismo. No sé si eso responde. Andrés, ¿querés agregar algo? Sí, simplemente comentar algo que complementa, para complementar eso. Al final, lo que menciona Borges es eso, ¿no? Al mismo tiempo mereceremos no tener gobiernos.
pero hay que ser claro, mereceremos porque algún día los comportaremos de una manera en la que no haga falta que sean todos esos aparatos, esos órganos filantrópicos, no por una cuestión mágica o por una cuestión automática que vayan a desaparecer, sino más bien que impliquen el asumir la responsabilidad de los actos, que impliquen entender lo que es lo que es la libertad. Y en ese aspecto, claro, uno siempre, cuando hay este tipo de problemas como los que vivimos en Latinoamérica, a una parte de uno siempre se inclina a esa tentación anarquista y luego ya entra en razón de repente y piensa en otras ideas de repente más minarquistas, pero sí, o sea, la realidad posible, la realidad cercana o a mediana nos indica que no, al contrario, lo que hacemos es decir, si nos ponemos en esa situación, es más bien tratar de que no desaparezca, sino de que no avance más. El tamaño de nuestra esperanza, para utilizar el título borgiano, ya no es que desaparezca el Estado, sino que no crezca más. Entonces también creo que va en ese sentido. Bien, tenemos otra pregunta de Raúl Ángel Rodríguez, un poco conectada con estas anteriores respuestas, que dice, excelente presentación. A pesar de declararse anarquista, ¿a qué partidos políticos apoyó a lo largo de su extensa vida Borges y cómo lo reflejó en sus obras? Borges estuvo afiliado al Partido Conservador, si mal no recuerdo, en los años 60. Casi lo hizo como, él mismo decía que lo hizo como una forma hasta de ufanarse de lo anacrónico que era. En medio de una ola, digamos, de izquierda, la gente se enrolaba hacia partidos de centro izquierdo, de izquierda más extrema. Borges va y se afilia al Partido Conservador y lo hace casi como una forma de demostrar que él no pertenecía de alguna manera también a esa época. Borges, no olvidemos que él solía jactarse en algún punto de que era un hombre del siglo XIX que vivía en el siglo XX. Creo que también aparece mucho de eso, ¿no? Aún así, por lo menos lo que él declara es con la vuelta a la democracia, le pareció una buena noticia que ganara Alfonsín en el 83. Uno puede entender que capaz que estaba más, en ese momento ya estaba más afín al entendimiento del radicalismo. Era antiperonista, nunca tuvo ningún problema en decirlo. No sé si eso responde a la pregunta que estaban haciendo. No hay que olvidar este punto que también aparece creo que en el libro de Arena, creo que es en el otro, que dice que él no confía realmente en la democracia, él cree que es un abuso de la estadística. Por lo tanto, las posiciones que él tomara a veces en torno a la vida política democrática de Argentina o del mundo realmente no es algo que él piense que sea tan importante. No cree que la democracia sea tan importante, aunque suene chocante justamente en estos tiempos decir eso. Bien, gracias Carlos. Andrés, Sí, lo que mencionaba del abuso de la estadística está en el prólogo de la moneda de hierro. Es ahí donde se exacto. menciona lo del abuso de la estadística. No, aparte de lo que mencionaba el tema del Partido Conservador, es algo que dijo Borges y también lo repitió en una de sus obras, algo que solía hacer mucho, que es el asunto de que solamente los caballeros se unen a las causas perdidas y que por eso se había afiliado al Partido Conservador. Y además tenía que ver con lo que mencionaba, hay una diferencia generacional entre Borges y los otros escritores que también mencionaba hace rato Carlos, que fueron un poco más llevados o incitados por esa ola de lo que ocurrió en Latinoamérica en esas décadas. Entonces eso también tiene que ver, además de la edad y el cierto escepticismo que viene obviamente con la edad, pero también la formación que tenía. La formación y la educación que tenía obviamente era más compatible con ese tipo de expresiones más conservadoras, aunque uno podría decir que a rato eran demasiado un poco mojigatas, pero era más compatible que, por ejemplo, unirse a la aventura revolucionaria que tanto sedujo a tantos autores, a tantos escritores y a tantos artistas, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Por fortuna, algunos de ellos entraron en razón con los años, otros todavía siguieron siendo más tosudos, pero en ese aspecto creo que queda esa posibilidad con Borges de entenderlo como alguien que era de otro tiempo, no solamente en años, sino en cuanto a su formación. Entonces, por eso de repente no quedó un poquito fuera, por fortuna, de ese tipo de emociones y tentaciones revolucionarias. Gracias Andrés. Hay una pregunta que hace Ricardo Orellana Torres y dice textual, lo que voy a preguntar no resta importancia a la obra de Borges y el impacto de la obra del mismo en la literatura mundial. De hecho, fue un autor que la literatura le quedó debiendo al Nobel en general, ¿no?
Pero ¿no les parece a ustedes que muchas de sus obras son demasiado breves? Los personajes, al menos de sus cuentos, son poco desarrollados y siempre dejan la sensación de que faltan más datos para comprenderlos mejor. Por otra parte, en esta misma línea, hay pocos personajes femeninos. ¿Estoy equivocado o no? Me fijaba que en un punto preguntan también por qué hay tan pocos personajes femeninos Sí, en sí, la sí. obra de Es la Borges, pregunta de Ricardo, sí. y yo lo que pensaba es que en realidad hay, hay personajes poco desarrollados en las obras de Borges, sí, así que decir pocos personajes femeninos, también hay pocos personajes masculinos. Hay pocos personajes. Borges no desarrolla mucho sus personajes. Es una de las supuestas críticas que le hacían en comité cuando evaluaban su posible premio Nobel. Se decía que alguna de las críticas que supuestamente le hacían era esas creaciones, esas ficciones de Borges que tienen poco, escaso desarrollo y profundidad, digamos, en el perfil psicológico de los personajes. No creo que estuviera tan interesado en trabajar justamente la psicología de un personaje como en mostrar la situación en la que se encuentra un hombre ante preguntas que nos hacemos de carácter a veces metafísico o ético. No muchas veces creo que los personajes de Borges son un eco para el lector, de tal manera que el lector puede posicionarse ante la pregunta que está haciendo en el cuento. eh, y así se puede sentir identificado. Si los personajes capaz fueran mucho más abigarrados, entonces ya uno no podría sentirse quizás tan identificado. No sé si eso responde a la pregunta. Gracias, Carlos. Andrés, En cuanto al desarrollo de los personajes, sí, a ver, uno quisiera pensar, por ejemplo, cómo se hubiese desarrollado más la vida o el pasado de Juan Dalman en el sur, pero es básicamente el juego del relato corto. Aunque hay casos en los que no sé si hace falta más. Hay un personaje que yo siempre recuerdo, y bueno, lo recuerdo porque también como termina la historia, que es John Vincent Moon, el personaje de la forma de la espada. El cuento, que no es necesariamente breve, es un cuento un poquito más extenso, permite desarrollar muy bien cómo vivió, cómo es la vida del personaje, cómo fue la vida de John Vincent Moon, porque la misma historia permite desarrollarlo. Obviamente no hay esas expresiones de detalle excesivo, como si puede pasar en un relato más largo o en una novela, pero también es parte, creo, de lo que decía, un poquito el dejar el espacio para la sana especulación, porque, bueno, Borges siempre fue crítico no crítico, pero nunca fue interesado, por ejemplo, en generar obras en el campo de la novela. Inclusive se burló de los 100 años de la soledad. Ustedes saben esa anécdota, que con 50 hubiera bastado, dice él, no le hacía falta un siglo de soledad. Pero pienso que para lo que se representa, es adecuado. Obviamente, eso no quiere decir que despreciemos como lectores la riqueza de una gran novela, para nada, pero buscan expresar otras cosas. Y igual, dentro de todo, como lo decía hace rato, no es que sean relatos tan dispersos como parece. Hay ciertos elementos comunes en los relatos que acompañan cada libro, y creo que también ahí está el ejercicio de poder entenderlo. Y en lo que decían los personajes femeninos, sí, sin duda, o sea, no hay no es que desaparezcan, aparecen como personajes secundarios. Ulrica, por ejemplo, el nombre del cuento es el nombre de la mujer, de Ulrica. Está el personaje de la intrusa, también que en base a ella se desarrolla la trama del cuento, pero sí son minoría. Eso también, bueno, eso ya es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo, con la creación artística, ¿no? Y también el tiempo en que se daba. bien, bien. Gracias, Andrés. Bueno, hay un par de preguntas más antes de finalizar para ambos. Pregunta Vicente Guerrero. ¿Su concepto filosófico y religioso sigue a Spinoza? Borges se declaraba en realidad un escéptico. Él pensaba que la metafísica y la teología eran ramas de la literatura fantástica. Le dedicó mucho tiempo a Spinoza, pero creo que le dedicaba mucho tiempo, lo veía como un autor de literatura fantástica. El sistema espinosista determinista, digamos, con
el panteísmo espinosista para Borges aparece como un relato fantástico. Creo que él lo ve como un relato fantástico. No creo que adhiriera en lo más mínimo a Spinoza en ese sentido. Es por lo menos mi opinión. Gracias, Carlos. Sí, Andrés. Sí, similar a lo que mencionaba Carlos, no creo que haya sido un modelo que haya usado Borges, la filosofía de Spinoza, a pesar de que sí, el tema de la ética, mejor dicho, más que todo el tema de la metafísica y el tema de ese Dios de Spinoza, no es algo que se desarrolla mucho, porque tampoco vas a fijarse que los escenarios borgianos o la naturaleza borgiana sea un elemento que pueden tomar como personaje, al contrario. Creo que ocupa un segundo plano más allá de alguna descripción, pero de que te haya tenido un papel muy importante, no estoy tan seguro. Bien, gracias, Andrés. Hay una pregunta de Raúl Rodríguez para ambos. ¿Cómo definirían ustedes al destino sudamericano que menciona Borges al final de su poema Conjetural? Claro, no lo sé, no lo sé. Eh, Sinceramente, Bien, en este punto no lo sé. Sí recuerdo que Borges hablaba de la posibilidad de que Argentina no accediera, digamos, a un destino cosmopolita, que terminara siendo, digamos, reducida a un destino más provinciano, lo cual a veces parecía que a Borges no le caía bien la idea, pero no sabría qué decir sobre el poema conjetural. bien. Gracias, Carlos. Andrés. Mm, Por el tiempo en el que se vivía, igual es una especulación mía, por el tiempo tal vez, y las descripciones también de otros cuentos, pienso que ese destino sudamericano era una pérdida de aquella realidad en la que él había nacido, pero que estaba muy lejana de lo que era el mundo europeo, del viejo mundo. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurre en el Congreso, vuelvo a este cuento, la descripción de la finca, que es del personaje que iba a crear el Congreso en Uruguay, es la de una realidad completamente alejada, casi perdida. Obviamente que no fue así, si es que quieren verlo como en nuestro tiempo, pero sí muy diferente. Como decía Carlos, de repente una realidad un poquito más, no sé si provinciana, pero lejos de esas grandes ciudades y lejos de ese desarrollo que a su manera se podía encontrar en el viejo mundo. Una realidad no contrastante, pero que no iba a emular el mundo lo del viejo mundo. Bien, gracias, Andrés. Bueno, vamos a la última pregunta antes de las conclusiones finales. Pregunta Emilio Ardiani. La obra La Lotería en Babilonia, ¿es una crítica a los sistemas políticos occidentales? Es una crítica a los sistemas políticos directamente, a toda la burocracia, creo. Es irónico. O sea, ¿qué tal si fundamos una corporación, una compañía, un ministerio del azar? Que controlamos el azar directamente. ¿Qué tal si el Estado controlara el azar? Sea en Babilonia, sea en Buenos Aires, sea en Washington, en Berlín, donde ustedes quieran. ¿Qué tal si de ahora en más controlamos cada contingencia? A ver si podemos hacerlo. No, es imposible. De hecho, el personaje termina diciendo que le suceden cosas. ¿Quién será el que ordenó que le pasara tal y tal cosa? Llegar tarde, tropezarse. Esta idea de el Estado, la maquinaria burocrática controlando cada aspecto de la vida y cómo fracasa en un punto. Esa es por lo menos mi opinión. Gracias, Carlos. Sí, Andrés. Ah, sí, es una crítica, es una sátira, pero además, volviendo a lo que mencionaba en mi exposición está el tema de que es una incitación. Dice, o sea, ok, no es el azar lo que controla, pero de repente no es esa mano que está jugando a los dados lo que está controlando nuestra vida, sino hay algo que está por ahí. Porque puede ser el azar, porque un día, ya que estamos hablando entre simpatizantes de la libertad, habrá un azar que te diga qué juzgado es el que te toca, que justamente le favorece a alguien. Habrá un azar que te diga si te toca tu número de identificación tributaria o no una auditoría. O sea, podemos hacer un paralelismo de repente ahí con lo que ocurre en nuestra realidad. Entonces sí, es una crítica a ese, bueno, a su manera, una sátira de repente, a ese aparato que empieza a definir nuestras vidas y del que todos somos lamentablemente víctimas. Muy bien, gracias, Andrés. Bien, antes de finalizar la actividad, quisiera invitar a los oradores a realizar un breve cierre o conclusión
de lo conversado en este evento. Carlos. Sí, bueno, yo pensé la exposición justamente en términos a Borges y la libertad, porque entendía que la reunión era también justamente el tema que normalmente nos aboca es el pensamiento político y también la ética de la libertad. Creo que Borges fue un gran defensor de la libertad a su manera, aunque como ya dije, él sostenía que no podía demostrarse, fundamentarse algún tipo con metafísica. Su defensa de la libertad es la defensa también de una libertad existencial. En última instancia estamos aquí, hemos caído al universo y somos conscientes, y cuando nos hacemos conscientes de nuestra existencia, nos hacemos conscientes de nuestra existencia en un universo que nunca esperábamos vivir. Lo que hacemos constantemente es tratar de negar esa situación. Tratamos de decir que conocemos el universo, que sabemos que va a suceder a futuro, y que conocemos las leyes que son necesarias no solo para nuestra existencia, sino para la existencia de todo el universo como si lo conociéramos. Borges lo que hace muchas veces es llevarnos nuevamente a ese punto, justamente como tu colega, al asombro, pero al asombro para que volvamos a este punto. No sabemos dónde estamos, no sabemos qué estamos. Entonces, tengamos más respeto por nuestra libertad de expresión, por nuestros derechos, digamos, el derecho existencial a hacernos preguntas y a tomar decisiones, porque el otro no puede decirnos exactamente qué debemos hacer, porque tampoco lo sabe. Está en la misma situación. No sé si eso creo que resumiría, digamos, de lo que he intentado decir hoy. Muchas gracias, Carlos. Andrés. Sí, finalizar con lo que mencionaba, ¿no? Con manera de cierre en la exposición. El tema los dos temas, muy brevemente, que intenté desarrollar, estaban conectados, porque ese valor universal de la obra de Borges, utilizando esa erudición, utilizando esos recursos narrativos, esa maestría, nos pueden llevar a pensar y a ponernos en el lugar de personajes y en sitios y tiempos que ya no son los nuestros, que son ajenos a los nuestros, pero que de alguna manera comparten una situación problemática que hoy podríamos encontrar, y que permiten identificarnos, no solamente en la narración, sino también con lo importante, con la pregunta. ¿Cómo lo haría yo? ¿Qué haría yo? Otro tipo de preguntas, inclusive éticas, de si estaba bien o estaba mal, bueno, algo que también se puede reflexionar. Y ahí es donde viene lo segundo, el valor reflexivo, porque nosotros podemos caer en la tentación de decir, no, nosotros pasamos varias horas de nuestra vida pensando y reflexionando sobre otras cosas, pero tal vez eso sea un error. Pensar que solamente nuestra realidad existe, sino que para quien lee a Borges por el placer de hacerlo, por el gusto de descubrir y redescubrir su obra, también está haciéndose esas preguntas de un modo más cercano a su vida, no desde la perspectiva solamente 100% filosófica, académica, sino desde los problemas que tiene. Y ahí, insisto, la riqueza, el valor de la construcción de la obra borgiana es una constante puerta a la que se puede acudir, y una puerta, como lo decía en la exposición, una puerta lujosa, una puerta por la que da gusto siempre entrar y volver a entrar. Muchas gracias, Andrés. Bien, ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestros oradores, invitados, y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo y tiempo y la participación tanto a Andrés como a Carlos. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos cordialmente a nuestro próximo homenaje, donde exploraremos la vida y obra del filósofo John Locke. Los esperamos entonces el sábado 19 de agosto a las 18 horas por esta misma plataforma. Tengan todos ustedes buenas tardes.